Dios les bendiga a todos ustedes a través de este video, a través de las redes sociales, que hay mucha gente hoy en día que pues está preocupada, está angustiada por todo el caos que está pasando en el mundo. Es la sombra de la muerte que está pasando en el mundo entero. Y eso no lo podemos detener nosotros. Ni usted ni yo lo podemos detener. Pero hay alguien que sí puede, y ese es Dios. Pero si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, esto fuera peor. Pero más la Biblia se tiene que cumplir y tenemos que enfrentarnos a este tipo de problemas, este tipo de dificultades para poder seguir viviendo en este mundo. Hay un precio para vivir en este mundo, pero hay una ganancia también en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Tenemos que tener esa fe. Tenemos que enfocarnos en esa palabra y creer que Él es el que nos va a guiar y es el que nos va a decir. Yo sé que muchas iglesias están orando, cada quien en sus casas, y yo sé que Dios nos ha hablado de una o de otra manera, dice la palabra. Pues Dios habla al ser humano. Ayer en la tarde, el Señor hablaba a nuestras vidas, hablaba al pueblo del Señor, hablaba a las personas que estaban en comunión, en la oración, que no temiéramos, que habían personas que habían invocado a la muerte, que invocaron que la muerte los ayudara, los bendijera, los prosperara. Y es una de las consecuencias que hoy estamos viviendo, que mucha gente pide a cosas o espíritus que no le agrada a Dios. Mucha gente adora la muerte. Bueno, la muerte ya está en varios países moviéndose a diestra y a siniestra. Pero el Espíritu Santo también nos decía, así como esas personas invocan a la muerte, yo quiero que tú invoques a mi Espíritu Santo para que yo los pueda cubrir, para que yo los pueda guiar, para que yo los pueda proteger bajo mis alas. El Espíritu Santo nos decía, ven bajo mis alas, ven bajo mi diestra, ven bajo mi sombra, ven a mí, ven a mi presencia, que aquí hay cobertura, que aquí hay protección. Es que el Espíritu Santo es más poderosa que cualquier cosa contraria sobre este mundo. A pesar de la misma muerte, el Espíritu Santo es más poderoso y es más protector. Pero algo quiere el Señor con nosotros, que le entreguemos el corazón. Porque sinceramente, amigos y hermanos, que este mensaje también está enfocado primeramente a los hermanos, a los cristianos, y aquella persona que quiera escuchar el mensaje lo puede escuchar. Pero una cosa pide Dios: el arrepentimiento y la conversión, que son dos cosas muy diferentes. Nos podemos arrepentir a cada rato, pero no podemos convertirnos. Y Dios quiere la conversión y el arrepentimiento. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 8 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quitaste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El Señor está ahí diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Mire, amigo y hermano, antes se perdonaban los pecados de las personas porque ibas y hacías un holocausto, ponías piedra
Matabas al corderito, al palomillo o a la vaca, conforme era tu pecado. Ese era el sacrificio que tenías que hacer. Pero algo aquí hace la diferencia, que Dios se agradaba de la sangre del animal, de la sangre de los palomillos, de la sangre limpia, pura de estos animalitos que eran sacrificados y que eran consumidos por el fuego en su totalidad, porque era un sacrificio. Entonces, para expiación de ese pecado, tenía que ser sacrificado un animal. Y Dios se agradaba más del animal que era sacrificado que de la persona. O sea, la persona era pecadora. Podía llegar quizás mañana, pasado mañana, en la semana con otro animalito porque había pecado. Entonces a Dios no le agradaba ese tipo de personas. Nunca le agradó. Pero había una ley. Y una de las leyes era, para que yo te pueda perdonar, tienes que derramar sangre inocente. Y eran de los animales. Expiación. La eliminación de la culpa o pecado del sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal. Eso es lo que Dios decía. Sacrifícame un animalito y yo te perdono. Pero no porque tengas la cara bonita, no porque seas guapo, tengas dinero, no. Es por la sangre de ese inocente animalito. Y así sucesivamente iba pasando el tiempo. A Dios le agradó la sangre de los palomillos, la sangre de las ovejas, la sangre de las vacas, la sangre de lo que era sacrificado, pero no le agradaba la vida del ser humano. Conforme el tiempo fue pasando, dice la palabra ahí mismo en Hebreos, libro de Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un sacrificio. Y ese sacrificio es una sangre inocente. Y esa sangre inocente era del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre no puede ser pisoteada, ni por usted, ni por mí, ni por nadie en el mundo. Por eso es necesario vivir en santidad. Pero hay mucha gente que sigue viviendo de la misma manera que la ley piensa o pensamos que podemos estar pecando a cada ratito porque ya tenemos a alguien que nos perdone. Y eso es un terrible error. Porque dice la palabra que después de haber conocido la palabra del Señor, no queda más que entregar a esta persona en manos de Satanás para que destruya su cuerpo y quizá su alma se salve. Por eso, amigo y hermano, las consecuencias del pecado hoy en día puede ser mortal para usted y para mí. Es tiempo de andar caminando conforme a la voluntad del Señor. Usted que ha recibido a Cristo en el corazón, yo que he recibido a Cristo en el corazón, podemos ser restaurados en un momento de aflicción en nuestra vida. Porque hay muchos que caen en el camino y se regresan. Yo quiero decirle a usted, regresa al camino de Dios. No por este famoso coronavirus, esta pandemia. Ay, mucha gente va a empezar a entrar a sus casas. Ay, Padre Santo, Dios de la gloria, yo creo en ti. No seamos hipócritas. No seamos miserables. Porque el Señor va a venir a pedir cuentas. El Señor es real. Está sacudiendo a su pueblo. Al verdadero cristiano lo va a sostener. Pero al hipócrita, pero al mentiroso, pero al pecador, pero el que practica pecado y se sube al altar, el que practica pecado y está tocando alabanzas en el altar, el que es evangelista y anda pecando por acá y anda pecando por allá, ¿qué puede hacer el Señor?
viene a poner orden en su casa. El Señor viene a poner orden en su casa. Porque esa sangre del inocente Dios, del Hijo de Dios Jesucristo, esa sangre perfecta, limpia, sin manchas, nadie la puede pisotear. Es un solo sacrificio, recuerde bien. Es un solo sacrificio que el Señor hizo en este mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, una sola vez el Señor nos perdonó. Ya no hay remisión de pecados. O sea, ya no me voy a acordar, ya no voy a ver su pecado, siempre y cuando estemos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Pero si hemos pecado, y si hemos pecado y nos hemos alejado de Dios, oiga, es tiempo de regresar. Es tiempo de humillarnos, pero de verdad. Y una cosa le voy a decir. Conforme la Biblia, no conforme a lo que yo digo. Yo puedo decir un montón de cosas, pero la Biblia dice que no podemos pisotear la sangre del Cordero. Cuidadito, porque con Dios no se juega. Con Dios no podemos jugar. Todos corremos a casa. Todos corremos porque la gente está espantada. Y es lógico, porque dice la Biblia que vendrá temor. Eso es parte del sacudimiento de la iglesia. Muchos están confiados porque tienen la fe bien puesta. Amén por ellos. Pero muchos, pasando esto, se van a regresar a la vida normal, a la inmoralidad. Recordemos que Dios es moral y no podremos jugar con Dios. La inmoralidad y la moral no se pueden llevar. La moral de Dios tumba la inmoralidad del hombre. Así es que, ¿qué queremos en esta vida? ¿Queremos la salvación? Hagamos la voluntad de Dios. Hoy que es tiempo. Pero cuando regresemos al camino de Dios, recuerde bien que hay consecuencia del pecado. Porque ya no hay más sacrificio para perdonar otra vez nuestros pecados. Somos caídos y nos podemos levantar. Pero la consecuencia del pecado, después de haber conocido a Dios, trae consecuencia. Hay una palabra que cuando escucho a los hermanos dicen, es que 7 veces cae el justo y las 7 se levanta, dice. Me río porque buscamos pretextos para pecar y para regresar. Hay mucha gente así. Predicadores, pastores, evangelistas, hermanos, ministros, misioneros, todo quieren una base bíblica para pecar y regresar. No seamos ignorantes. No seamos tontos. Es que la palabra de Dios es más santa y pura que no le vamos a poder ganar. La Biblia dice que Jesús, cargando esa cruz, cayó 7 veces cargando la cruz por ti y por mí. Y el único justo en la tierra que pudo levantarse 7 veces cargando la cruz de pecado de toda la humanidad fue Cristo Jesús. Y a ese justo se refiere la palabra. 7 veces cae el justo y las 7 se levanta. Y se levantó para perdonar nuestro pecado. Como para venir a pisotear la sangre de Jesús. No se puede, Señor. Tiempo de regresar al camino de Dios. Santidad. Santidad quiere Dios. No quiere hipocresía. No quiere la hipocresía dentro de la iglesia. Quiere la santidad. Y una de las cuales dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, después que fue derramada su sangre de Cristo, nos dio la libertad de poder entrar en la presencia del Señor. Hoy vemos en los altares gente que anda pecando allá afuera.
Y el pastor lo sabe. Los miembros lo saben y así suben. Quizás porque da mejor ofrenda y mejor diezmo. Mire, hermano, siéntelo y dígale al hermano o a la hermana, ubícate, corrígete. Métalo en disciplina. La disciplina es para mejorar su vida espiritual, no es para condenar. Una disciplina, cuando el cristiano cae en un error y lo meten en disciplina, para eso es la disciplina. Cuando el hombre cristiano entra en la disciplina, entra en la obediencia. No es una maldición la disciplina, no, es la obediencia. Está obedeciendo a la palabra del Señor. Y de una disciplina es para que tú entres mejor en la presencia de Dios. Dios nos da la libertad por medio de su sangre preciosa a entrar en la presencia de Él. Pero sin hipocresía, sin odio, sin rencores, sin inmoralidades. Él quiere de nosotros una vida pura, una vida limpia, íntegra, delante de su presencia. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Sabemos que Él abre un camino para nosotros. El símbolo, el velo que se abre por su carne. Abrieron su carne, mataron su carne. Y por esa causa nosotros entramos en la presencia de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta palabra que sea para nosotros una reflexión de lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo estamos tomando la sangre del Cordero. ¿Cómo estamos viviendo en estos últimos tiempos? ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? A Dios no le vamos a poder mentir. Muchos se quedan en casa. Pues es que no tengo ganas de ir a la iglesia. El Señor sabe, estoy cansado, estoy cansada. Bueno, adelante. Pero los domingos derechito pasan al altar a cantar una alabanza. Hermano pastor, no le des permiso. Todavía que no llega a la iglesia, llega cuando quiere, se le da permiso al hermanito o a la hermanita para que suba al altar y cante. Ese tipo de iglesia somos. Ese tipo de pueblo hay en esta actualidad. Díganme, ¿no estará molesto el Señor por el pueblo de Dios? Si está molesto por todas las cosas que están pasando allá afuera, por todas las barbaries que hacen en contra de Dios, ahora el pueblo de Dios, ¿qué hace en contra de la presencia del Señor? Y todavía, la sangre de Cristo tiene poder. Líbranos, Señor, de todo mal. ¡Ay, sí! Clamamos que venga la presencia de Dios. La presencia de Dios va a cubrir a los que tienen que cubrir, a los que andan en santidad, a los que andan en libertad en la presencia de su Espíritu Santo. Cuando Moisés hablaba con el pueblo, había relámpagos alrededor de la montaña y la gente le decía, no estamos preparados para hablar con ese Dios. No estamos preparados para hablar con ese Jehová. Ve, Moisés, habla tú porque eres el único que puede hablar. Hay una iglesia mínima que puede hablar en la presencia del Señor. Hay una iglesia mínima que está hablando en la presencia del Señor por medio de la santidad, por medio de la reverencia, por medio de que está guardando la palabra del Señor. Pero la mayoría de la iglesia está lejos de la presencia del Señor. Y es una realidad. Hágase la pregunta a usted. ¿Cómo estoy delante de la presencia de Dios? ¿Agrado a Dios? Me he esforzado como debe de ser. Mantengamos firmes sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme la palabra del Señor, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Los exhortamos porque el día se acerca. El tiempo se acerca. Dios está a las puertas. Hay muchas cosas que el Señor le molesta. Si antes las personas que sacrificaban, a Dios no le agradaba a ese tipo de personas. Le agradaba la sangre de los que eran puestos en sacrificio, que eran de los palomillos, las ovejas. Qué triste es que nosotros lleguemos quizás a la iglesia y no vivamos como el Señor quiere. Qué triste va a ser. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos que queriendo tratar de engañar a Dios, se meten según bajo la santidad, viviendo en una inmoralidad. Deja el pecado, deja la maldad. No sigas ya el pecado, vive en santidad. Yo no estoy juzgando.